Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, gritó una mujer entre la multitud que escuchaba a Jesús predicar. Era un elogio espontáneo, lleno de admiración por aquella madre que había engendrado a tan extraordinario maestro. Pero las palabras de Cristo en respuesta fueron aún más profundas. Más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27, 28. Sin embargo, durante 2000 años, una pregunta ha resonado en los corazones de millones, generando debates teológicos, controversias históricas y divisiones doctrinales. ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús? Esta pregunta no es meramente académica, hermanos y hermanas. Es una cuestión que toca el corazón mismo de nuestra fe católica, que desafía nuestra comprensión de la Sagrada Escritura y que nos invita a profundizar en los misterios más sagrados de la Encarnación. Hoy emprenderemos un viaje extraordinario, no un viaje de especulación o sentimentalismo, sino un recorrido riguroso por la Biblia, la historia, la lingüística, la arqueología y la tradición apostólica. Examinaremos cada texto, cada palabra en su idioma original, cada contexto histórico, porque la verdad, queridos hermanos, no teme la investigación. La verdad resplandece más brillante cuando es sometida al escrutinio más riguroso. Fundamento bíblico y planteamiento del problema. Comencemos donde debemos comenzar siempre, en la palabra revelada de Dios, porque como nos recuerda San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Los textos que han generado esta pregunta milenaria son varios. Escuchémoslos con atención. Mateo 13, 55-56 nos dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Marcos 6:3 registra: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Juan 7:5 observa algo inquietante, porque ni aun sus hermanos creían en él. Gálatas 1:19 menciona que Pablo conoció en Jerusalén a Santiago, el hermano del Señor. A primera vista, especialmente para quienes leen estas palabras en español, portugués o inglés moderno, la conclusión parece obvia. María tuvo otros hijos. La palabra hermanos está allí, clara como el cristal, pero aquí, mis queridos hermanos, debemos hacer una pausa crucial. Debemos recordar algo fundamental que muchos olvidan en su prisa por interpretar. Jesús no hablaba español. Los evangelios no fueron escritos originalmente en nuestro idioma. Contexto lingüístico: la clave aramea y hebrea. Jesús hablaba arameo, el idioma común de Palestina en el siglo I. Los evangelios fueron escritos en griego koiné, el idioma universal del Imperio Romano. Y tanto el arameo como el hebreo, la lengua litúrgica del judaísmo, tienen una peculiaridad lingüística absolutamente crucial para nuestro tema. No tenían una palabra específica para primo. Déjenme explicar esto con precisión, porque aquí reside el corazón de nuestra comprensión. En arameo, la palabra aja, aja, y en hebreo ah, significan literalmente hermano, pero su uso semántico es mucho más amplio que en nuestras lenguas modernas. Estas palabras se utilizaban para designar hermanos biológicos de sangre, medio hermanos, mismo padre o misma madre, primos hermanos, primos segundos, sobrinos, miembros del mismo clan o tribu, compañeros de fe, compatriotas. Suena confuso, solo para nuestros oídos modernos occidentales. Para un judío del siglo I, esto era perfectamente natural. Su concepto de familia era comunitario, tribal, colectivo, no individualista como el nuestro. Pero no me crean solo a mí.
Escuchemos a la misma Sagrada Escritura demostrando este uso lingüístico. Ejemplo 1. Abraham y Lot. En Génesis 13:8, Abraham dice a Lot, «Somos hermanos», usando la palabra hebrea ahim, pero sabemos por Génesis 11:27 que Lot no era hermano de Abraham, sino su sobrino. Era hijo de Harán, hermano de Abraham. Ejemplo 2. Jacob y Labán. En Génesis 29:15, Labán llama a Jacob mi hermano. Ahí, en hebreo. Sin embargo, Génesis 29:10 nos dice claramente que Jacob era hijo de Rebeca, hermana de Labán. Jacob era su sobrino, no su hermano. Ejemplo 3. Los hijos de Quis, Primera de Crónicas 23, 21, 22, presenta un caso fascinante. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mahli, Eleazar y Quis. Murió Eleazar sin tener hijos varones, solamente hijas, y las desposaron sus hermanos, los hijos de Quis. Esperen, ¿sus hermanos? No, eran sus primos. Los hermanos mencionados eran los hijos de Quis, hermano de Eleazar. Podríamos multiplicar los ejemplos. En 2 Samuel 1:26, David llama hermano a Jonatán, siendo amigos íntimos pero no hermanos de sangre. En Amós 1:9, los habitantes de Tiro son llamados hermanos de los israelitas, refiriéndose a lazos de alianza, no de sangre. Este patrón se repite decenas de veces en el Antiguo Testamento. No es una excepción, es la regla lingüística, el testimonio del Nuevo Testamento. Ahora, apliquemos este conocimiento lingüístico a los textos del Nuevo Testamento que mencionan a los hermanos de Jesús. Recordemos los nombres mencionados en Mateo 13:55: Santiago, José, Simón y Judas. Aquí viene algo extraordinario que muchos desconocen. Juan 19:25 nos dice quiénes estaban al pie de la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Este versículo identifica a María de Cleofás como hermana de la Virgen María, pero sabemos por el mismo principio lingüístico que esto probablemente significa cuñada o pariente cercana. Y aquí viene la revelación crucial. Marcos 15:40 identifica a las mujeres junto a la cruz. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. ¿Ven lo que acaba de suceder? María de Cleofás es identificada como madre de Santiago y José, dos de los supuestos hermanos de Jesús. Si Santiago y José eran hijos de María de Cleofás, no podían ser hijos de María, la madre de Jesús. Eran sus primos, sus parientes cercanos, llamados hermanos, según el uso semítico de la palabra. Pero hay más evidencia textual aún más contundente. Mateo 27:56 menciona nuevamente a María, madre de Santiago y José. Si esta María fuera la Virgen María, ¿no sería extraordinariamente extraño que el evangelista no la identificara como la madre de Jesús? ¿Por qué la identificaría por dos hijos menores si Jesús, el protagonista de todo el Evangelio, fuera también su hijo? La lógica literaria es aplastante. Se la identifica como madre de Santiago y José, precisamente porque Jesús no era su hijo. Consideremos también Marcos 6:3, donde los nazarenos dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y fíjense en la singularidad. El hijo de María, no un hijo de María. En una cultura donde los hijos eran el orgullo de una madre, si María hubiera tenido 6 o 7 hijos, ¿no sería natural decir, ¿no es este uno de los hijos de María? Esta designación singular es especialmente significativa en una sociedad patriarcal donde normalmente se identificaba a alguien por su padre. Llamar a Jesús el Hijo de María sin mencionar padre alguno ya era inusual. Hacerlo en singular refuerza la idea de que era su único hijo.
la evidencia desde la cruz. Pero ahora, hermanos y hermanas, llegamos quizás al argumento más poderoso y conmovedor de todos. Un momento que cada uno de nosotros debe contemplar profundamente en su corazón. Las últimas palabras de Jesús a su madre desde la cruz. Juan 19, 26, 27 registra: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Tores. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Deténganse, respiren, contemplen la profundidad de este momento. Jesús está muriendo. Cada palabra le cuesta un esfuerzo inmenso, sus pulmones colapsan, su cuerpo está destrozado. En estos momentos finales, cuando cada palabra debe ser esencial, cuando solo tiene aliento para lo absolutamente necesario, Jesús se preocupa por el futuro de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación, esta encomienda solemne si María tuviera otros 4 hijos varones, Santiago, José, Simón y Judas, y varias hijas? En la cultura judía del siglo I, el cuidado de una madre viuda era responsabilidad sagrada de los hijos varones. Estaba codificado en la ley, en la Torá, en el corazón mismo de la identidad judía. Éxodo 20:12 ordena: Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16 repite: Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé tu Dios te ha mandado. Si María hubiera tenido otros hijos, confiarla a Juan no solo sería innecesario, sería un escándalo. Sería violar la ley que Jesús vino a cumplir, no a abolir. Mateo 5:17. Sería deshonrar a sus supuestos hermanos al implicar que no podían cuidar de su propia madre. Sería una ruptura inexplicable con toda la tradición judía, pero la razón por la que Jesús confía a María al cuidado de Juan es cristalina y hermosa, porque Juan era el único hijo que María tendría de ahora en adelante. Y en este gesto, hermanos, Jesús no solo provee para su madre terrena, nos está dando a todos como hijos a María. Juan representa a cada discípulo, a cada creyente. Desde la cruz, Jesús establece la maternidad espiritual de María sobre toda la Iglesia. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 964, el papel de María para con la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo y deriva directamente de ella. Si María hubiera tenido otros hijos, este momento perdería su poder simbólico y su necesidad práctica. Pero precisamente porque Jesús era su único hijo según la carne, Juan y todos nosotros nos convertimos en sus hijos según el Espíritu. La tradición apostólica ininterrumpida. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué creía la Iglesia primitiva? ¿Qué enseñaron aquellos que caminaron con los apóstoles, que bebieron directamente de la fuente de la tradición apostólica? Porque nuestra fe católica no se basa solo en la interpretación individual de la Escritura, se fundamenta en la tradición viva transmitida desde los apóstoles. Como dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, sea de palabra, sea por carta nuestra. Escuchemos a los testigos. San Ignacio de Antioquía, año 110 de Cristo, discípulo directo del apóstol Juan, en su carta a los Efesios, ya proclama a María como la Virgen. No dice la que fue virgen hasta que tuvo a Jesús, dice simplemente la Virgen, título que pierde sentido si tuvo otros hijos. El protoevangelio de Santiago, mediados del siglo II, aunque no canónico, refleja la creencia universal de la Iglesia primitiva sobre la virginidad perpetua de María. Este texto, ampliamente conocido en las comunidades cristianas, presenta a los hermanos de Jesús como hijos de José de un matrimonio anterior. San Hipólito de Roma, año 220 d.C., escribe: Él, Jesús,
Fue el único hijo de su madre y no tuvo hermano ni hermana. Orígenes de Alejandría, año 244 uno de los más grandes eruditos bíblicos de la antigüedad, comentando sobre el Evangelio de Juan, enseña que los hermanos del Señor eran hijos de José de una mujer anterior que estaba casada con José antes que María. San Atanasio de Alejandría, año 370 d.C., el gran defensor de la divinidad de Cristo, escribe: el hecho de que José no conociera a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito no significa que la conociera después, pero es San Jerónimo, año 383 d.C., el gran traductor de la Biblia al latín, el doctor de las Escrituras, quien da la respuesta más devastadora. Cuando un hereje llamado Elvidio argumentó que María había tenido otros hijos, San Jerónimo escribió un tratado completo sobre la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, demostrando lingüística, bíblica e históricamente que los hermanos de Jesús eran sus primos. San Jerónimo, que dominaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín, que vivió en Belén, que consultó fuentes judías, que dedicó su vida al estudio de las Escrituras, declara con absoluta claridad: Elvidio es ignorante de la costumbre de las Escrituras, que llaman hermanos no solo a los hijos del mismo padre y madre, sino también a los parientes de segundo y tercer grado. Y aquí está el dato crucial, hermanos. Ningún padre de la Iglesia de los primeros 5 siglos enseñó que María tuvo otros hijos. Ninguno. ¿No es extraordinario? En una época donde cada doctrina era debatida apasionadamente, la Trinidad, la naturaleza de Cristo, el canon de las Escrituras, donde cada detalle teológico generaba controversia. En esa época de feroz debate intelectual, la virginidad perpetua de María era aceptada universalmente. ¿Por qué? Porque era la enseñanza recibida de los apóstoles, porque era la tradición vivida por las comunidades que conocieron a María personalmente, porque era la fe transmitida de generación en generación sin interrupción, el testimonio de los concilios y el magisterio. La Iglesia Católica, en su sabiduría milenaria, ha proclamado solemnemente la virginidad perpetua de María en múltiples ocasiones magisteriales. El Segundo Concilio de Constantinopla, año 553, Quinto Concilio Ecuménico de la Iglesia, proclama a María como Ai Parthenos, siempre virgen. Este es un concilio ecuménico, hermanos, una declaración infalible de la Iglesia Universal. El Concilio de Letrán, año 649, bajo el Papa San Martín I, define dogmáticamente: si alguno no confiesa, según los santos padres, en sentido propio y verdadero, por Madre de Dios a la Santa, siempre Virgen e Inmaculada María, porque en los últimos tiempos concibió del Espíritu Santo sin intervención de varón, en sentido propio y verdadero al mismo Dios Verbo, sea condenado. Noten las palabras siempre virgen, no, virgen hasta el nacimiento de Jesús, siempre virgen. Papa San León Magno, siglo V, enseña: la virginidad de María no conoció corrupción, ni al concebir ni después. Papa Hormisdas, siglo VI, declara: María es la Virgen antes del parto, Virgen en el parto y Virgen después del parto. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, el doctor angélico, en su Suma Teológica, Tere Q28a, 3, explica que María fue virgen al concebir, virgen al dar a luz, virgen mientras criaba al niño, siempre virgen. Llegamos ahora al Concilio Vaticano II, el concilio de nuestro tiempo moderno. En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 52, el concilio enseña: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora.
Y en el número 57, esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Juan Pablo II, sintetiza la fe de siempre. Número 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Número 500. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido que esos pasajes no se refieren a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, Mt 13:55, son los hijos de una María discípula de Cristo, Mt 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María, Mt 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. ¿Comprenden la magnitud de esto, hermanos? No estamos hablando de una opinión teológica discutible. No es una preferencia devocional, es dogma de fe, verdad revelada por Dios y propuesta infaliblemente por la Iglesia para ser creída por todos los fieles. Como dice Lumen Gentium 25, cuando el romano pontífice o el cuerpo de los obispos, juntamente con él, definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la revelación misma, a la cual todos están obligados a someterse y conformarse. El significado teológico profundo. Pero ahora, hermanos y hermanas, debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la virginidad perpetua de María? ¿Es solo un dato biográfico? ¿Una curiosidad histórica? No, es infinitamente más que eso. La virginidad perpetua de María está íntimamente conectada con los misterios más profundos de nuestra salvación. Primero, la exclusividad de Cristo. María es el arca de la nueva alianza, como la llama la tradición. Así como el arca antigua, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, era santísima e intocable. 2 Samuel 6:7. Uzá murió por tocarla. María, que llevó en su vientre no símbolos, sino al mismo Dios encarnado, fue consagrada totalmente a esta misión única. Apocalipsis 11:19, 12 o 1 establece esta conexión. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol. San Juan ve el arca y ve a la mujer, María, en una sola visión. No son dos realidades separadas. Si el arca, que solo contenía sombras y símbolos de Cristo, era intocable, ¿cuánto más consagrada estaría María, que no portó símbolos sino al mismo Señor de la gloria? Segundo, la plenitud de la encarnación. La virginidad perpetua de María preserva la singularidad absoluta de la encarnación. Como enseña San Efrén de Siria, siglo IV, el Señor entró por puertas cerradas donde estaban los discípulos, y María, que concibió del Espíritu Santo, dio a luz y sin embargo permaneció virgen, porque el Señor que entró por puertas cerradas es el mismo que salió del vientre cerrado. La concepción virginal y el parto virginal muestran que la encarnación es un acto divino, no un proceso meramente natural. Dios se hace hombre, pero su entrada en nuestro mundo rompe las leyes de la naturaleza, las transciende, las eleva. Tercero, el matrimonio espiritual. María estaba desposada con José, sí, pero su matrimonio era, según la constante tradición de la Iglesia, un matrimonio virginal, un misterio que nuestra época hedonista apenas puede comprender. El mismo José, según la tradición unánime de los padres, hizo voto de castidad al comprender el misterio que se le había confiado. Como dice Mateo 1:19, José, su marido, como era justo,
Su justicia consistió precisamente en respetar la virginidad consagrada de María. San Agustín lo expresa bellamente. María concibió a Cristo sin obra de varón, y José, sin conocerla, fue su esposo. ¿Es esto difícil de comprender para nuestra cultura sexualizada? Sí, pero recordemos 1 Corintios 7:38. El que casa a su virgen hace bien, y el que no la casa hace mejor. Pablo reconoce el valor superior de la virginidad consagrada a Dios. ¿Por qué nos sorprendería que María y José vivieran este ideal de manera perfecta? Cuarto, María como tipo de la Iglesia. María es tipo, figura profética de la Iglesia. La Iglesia es llamada en las Escrituras esposa de Cristo y virgen, 2 Corintios 11:2. Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si María no hubiera permanecido virgen, esta tipología se rompería, pero porque permaneció siempre virgen, se convierte en imagen perfecta de la Iglesia, esposa de Cristo, madre de los creyentes, virgen en su fidelidad a su único esposo. Quinto, la total consagración. La virginidad perpetua de María manifiesta su total consagración a Dios. No fue circunstancial, fue voluntaria. Noten que en Lucas 1:34, cuando el ángel anuncia que concebirá al Hijo de Dios, María pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Hermanos, esta pregunta solo tiene sentido si María había hecho voto de virginidad. Estaba desposada con José, ¿verdad? Si planeaba tener relaciones matrimoniales normales, ¿por qué preguntaría cómo concebiría? Sabría perfectamente cómo, pero su pregunta revela un compromiso previo de virginidad perpetua, que el ángel respeta y confirma al explicar que concebirá por obra del Espíritu Santo. Como explica San Agustín, María había consagrado su virginidad a Dios, y por eso preguntó cómo concebiría estando desposada pero habiendo hecho voto de virginidad, respondiendo objeciones comunes. Ahora, con caridad y claridad, respondamos las objeciones más comunes que se presentan contra la virginidad perpetua de María. Objeción 1. ¿Hasta qué? Mateo 1:25. Mateo 1:25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Los críticos argumentan: ven, hasta que implica que después sí la conoció. En castellano moderno, hasta que a menudo implica un cambio posterior, pero en griego bíblico la palabra eos, hasta, no necesariamente implica cambio de situación después. Observemos otros usos bíblicos de eos. 2 Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tuvo hijos después de muerta. Absurdo. Mateo 28:20. Jesús promete: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dejará de estar con nosotros después del fin del mundo? No. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura hasta que yo vaya. ¿Debía Timoteo dejar de leer después que Pablo llegara? Claro que no. El hasta qué de Mateo simplemente enfatiza que José no tuvo relaciones con María antes del nacimiento virginal de Jesús. No dice nada sobre lo que ocurrió después. San Jerónimo lo explica perfectamente. Así como decimos que alguien descansó hasta el atardecer, no negamos que descansó también después. Objeción 2. Primogénito. Lucas 2:7. Lucas 2:7 llama a Jesús su hijo primogénito. Los críticos dicen: si fue el primogénito, hubo otros. Si fuera hijo único, diría unigénito. En el judaísmo, primogénito, prototokos en griego, bécor en hebreo, era un título legal y religioso, no meramente numérico. El primogénito era consagrado a Dios, tenía derechos de herencia especiales y debía ser redimido. Éxodo 13:2, 12, 13. Hermanos, en 1922 se descubrió una inscripción funeraria judía en Egipto que dice:
En el dolor del parto, Arsinoe murió dando a luz a su hijo primogénito. Su primogénito. ¿Hubo un segundo hijo? No, la madre murió en el parto, pero el niño es llamado primogénito porque era su primer hijo, sin importar si hubo otros después. Primogénito no significa el primero de muchos, significa el primer hijo nacido, punto. Es una designación de rango y derecho, no de cantidad de hermanos. 3. José no la conoció. Algunos dicen, si María permaneció virgen, ¿cómo fue su matrimonio con José válido? Respuesta. El matrimonio no se define esencialmente por las relaciones sexuales, sino por el compromiso mutuo de vida en común, como enseña el Catecismo 1601. El pacto matrimonial por el que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, María y José tenían un verdadero matrimonio. Compartían vida, hogar, responsabilidades, amor, pero por mutuo acuerdo y por consagración al misterio de la Encarnación, vivieron en castidad perfecta. Código de Derecho Canónico, Canon 1084. Reconoce la diferencia entre matrimonio e impotencia. El matrimonio se consuma por el acto conyugal, pero se constituye por el consentimiento mutuo. María y José consintieron a un matrimonio virginal por motivos superiores. No es diferente de muchos santos matrimonios donde los esposos, de mutuo acuerdo, viven en castidad. Objeción 4. ¿No es antinatural la virginidad? Esta es quizás la objeción más común de nuestra era. Respuesta. Jesús mismo responde en Mateo 19, 11-12. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y Pablo, en 1 Corintios 7:1, 7:8, enseña: bueno le sería al hombre no tocar mujer, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. La virginidad consagrada no es antinatural, es sobrenatural. Es un don de Dios que eleva la naturaleza humana hacia su destino eterno, donde Mateo 22:30 nos dice: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. María, por su virginidad perpetua, ya vivía en esta tierra la realidad del cielo. Aplicación contemporánea y relevancia. Ahora bien, hermanos y hermanas, ustedes podrían preguntarse, ¿por qué importa esto hoy? ¿Qué relevancia tiene para mi vida en 2025? Permítanme responder con la mayor claridad posible. Primero, la verdad importa. Vivimos en una era de posverdad, donde se nos dice que cada quien tiene su verdad, pero la fe católica proclama que hay una verdad objetiva, revelada por Dios. Si podemos descuidar la verdad sobre María, si podemos ignorar 2000 años de enseñanza ininterrumpida, si podemos preferir nuestra interpretación privada sobre la tradición apostólica, entonces nuestra fe se convierte en arena movediza. Juan 8:32 promete: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tu verdad, la verdad. Segundo, la dignidad de la mujer. En nuestra cultura hipersexualizada, donde la mujer es constantemente reducida a objeto sexual, María se levanta como modelo alternativo. María muestra que la feminidad no requiere sexualización para ser completa, poderosa, bella y fructífera. Su virginidad no la disminuyó, la glorificó. Es madre, pero no por seducción o manipulación sexual. Es esposa, pero sin ser definida por su relación física con un hombre. Es mujer plena, completa en sí misma ante Dios. Para las jóvenes bombardeadas con mensajes de que su valor está en su sexualidad, María ofrece una alternativa revolucionaria: dignidad inherente, valor intrínseco, belleza que no depende de la mirada masculina. Tercero, la maternidad espiritual. Si María tuvo otros hijos biológicos, su maternidad sobre nosotros es secundaria, casi metafórica.
Pero si Jesús fue su único hijo según la carne, entonces su maternidad espiritual sobre la Iglesia es primaria, esencial, definitiva. Desde la cruz, Jesús nos dio a María como madre, no solo a Juan, sino a cada uno de nosotros. Esta no es poesía piadosa, hermanos, es realidad teológica. Apocalipsis 12:17 describe a Satanás haciendo guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos esa descendencia. María es nuestra madre. Tenemos una madre en el cielo que intercede por nosotros, que nos ama, que nos guía hacia su Hijo. ¿Rechazaremos este regalo extraordinario basándonos en malentendidos lingüísticos? Cuarto, el llamado a la castidad. En un mundo obsesionado con el sexo, donde la pureza es ridiculizada y la castidad considerada imposible, María y José demuestran algo radical. El amor puede existir, profundo, completo, hermoso, sin expresión sexual. Para los jóvenes católicos luchando por vivir castamente antes del matrimonio, María y José son testimonios vivientes de que es posible. Para las parejas casadas llamadas a periodos de abstinencia, para los viudos, para los solteros consagrados, para cualquiera luchando con la pureza, María dice, es posible, yo lo viví, no estás solo. Quinto, unidad eclesial. Hermanos, la virginidad perpetua de María no es doctrina opcional en la fe católica, es dogma definido, enseñanza infalible. Si cada católico puede decidir por sí mismo qué doctrinas aceptar basándose en su interpretación privada de la Escritura, ¿en qué nos diferenciamos del protestantismo radical, donde hay 40.000 denominaciones? La unidad de fe requiere sumisión humilde al magisterio, como dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Implicaciones para la vida de oración. La verdad sobre María debe transformar nuestra relación personal con ella. No es teología abstracta, es realidad vivida en oración. Primero, confianza en su intercesión. Si María es verdaderamente la siempre virgen, totalmente consagrada a Dios, sin divisiones de corazón, entonces su intercesión es poderosísima. Como en Juan 2:1-11, en las bodas de Caná, María intercede y Jesús escucha. No tienen vino, dice ella. Y Jesús, aunque dice, todavía no ha llegado mi hora, realiza su primer milagro. ¿Por qué? Porque es su madre, la única a quien nunca puede negar nada. Segundo, el rosario con nueva profundidad. Cuando rezamos el rosario, meditamos los misterios de Cristo a través de María. Contemplamos con sus ojos, amamos con su corazón. Si María tuvo otros hijos con José, su relación con Jesús se diluye, es una entre varias. Pero si Jesús fue su todo, su único hijo, su vida entera consagrada al misterio de la encarnación, entonces cada Ave María cobra nuevo significado. Cada misterio se profundiza, porque estamos contemplando con quien dedicó cada respiro, cada latido, cada momento a Jesús y solo a Jesús. Tercero, modelo de consagración total. San Luis María Grignion de Montfort enseña la consagración a María, entregarnos totalmente a ella para que nos lleve a Jesús. Esta consagración se basa precisamente en que María es la toda de Dios, absolutamente consagrada, sin reservas, sin divisiones. Como dice San Maximiliano Kolbe, María es la Inmaculada Concepción, totalmente sin mancha de pecado, totalmente llena de gracia, totalmente de Dios. Su virginidad perpetua es parte integral de esta consagración total. Cuarto, refugio en las tentaciones. Cuando enfrentamos tentaciones contra la pureza, y todos las enfrentamos en esta cultura hipersexualizada, María se convierte en refugio especial. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Y María es refugium peccatorum, refugio de los pecadores. Su pureza perfecta no nos condena, nos atrae, nos sana, nos fortalece. Cuando la tentación asalta, invocar Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, no es superstición, es recurrir a quien venció toda impureza, a quien vivió perfectamente lo que nosotros luchamos por vivir. Oración contemplativa guiada. Ahora, hermanos y hermanas, los invito a un momento de oración profunda. No apaguen el video, permanezcan conmigo, cierren sus ojos si lo desean, respiren profundamente, imaginen que están al pie de la cruz, es el Viernes Santo, el cielo se ha oscurecido, los soldados romanos hacen guardia, indiferentes al horror que han perpetrado, pero hay 3 personas que no son indiferentes. 3 personas cuyo corazón se parte de dolor. María, la madre, de pie aunque todo en ella, grita por derrumbarse. Juan, el discípulo amado, temblando pero fiel. Y Jesús, el Hijo, el Salvador, agonizante pero aún consciente, aún amando. Escucha las palabras de Jesús dirigidas a ti personalmente. He ahí a tu madre. No son palabras casuales. Son palabras compradas con sangre, son su testamento final, son su regalo supremo. María te mira, en sus ojos un dolor insondable, pero también un amor que no conoce límites. Ella acepta ser no porque tu madre. Tengas méritos, no porque seas digno, sino porque su Hijo así lo quiso. Habla ahora en tu corazón, sin palabras audibles, solo con el corazón. María, Madre mía, acéptame como hijo tuyo, como hija tuya. Virgen Santísima, tú que permaneciste fiel cuando todos huyeron, tú que creíste cuando todo parecía perdido. Enséñame tu fidelidad, enséñame tu pureza, enséñame tu amor incondicional. Escucha ahora la voz de María hablando a tu corazón. Hijo mío, no temas, hija mía, yo estoy aquí, siempre he estado aquí. Desde la cruz, cuando mi Hijo te dio a mí como hijo, te he cargado en mi corazón. Tu lucha es mi lucha, tu dolor es mi dolor, pero también tu victoria será mi gozo. No me alejes de tu vida, no temas mi pureza. Ella no te condena, te sana. No temas mi perfección. Ella no te exige lo imposible, te muestra lo posible. Ven a mí en tu debilidad, ven a mí en tu pecado. Ven a mí en tu confusión, porque yo soy madre, y una madre nunca rechaza a su hijo. Te llevaré a Jesús, siempre te llevaré a Jesús, porque esa es mi única misión, mi única alegría, mi único propósito. Respira profundamente, abre los ojos lentamente. Llevas ahora en tu corazón una verdad profunda. Tienes una madre en el cielo. Una madre que nunca duerme, que nunca se cansa, que nunca abandona. Y ella, la siempre virgen, totalmente consagrada a Dios, te consagra ahora a su Hijo. Síntesis y encerramento. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video, hermanos y hermanas, desde las colinas de Nazaret hasta el pie de la cruz, desde el arameo antiguo hasta los concilios ecuménicos, desde los manuscritos bíblicos hasta nuestros corazones en oración. ¿Qué hemos descubierto? Primero, que el lenguaje hebreo y arameo usaba hermano para designar un amplio espectro de relaciones familiares, incluyendo primos. Esto no es especulación, es hecho lingüístico demostrable en docenas de pasajes bíblicos. Segundo, que los hermanos mencionados en los evangelios son identificados como hijos de otra María, María de Cleofás, no de la Virgen María. Tercero, que las palabras de Jesús desde la cruz, confiando a María al cuidado de Juan, solo tienen sentido si María no tenía otros hijos. Cuarto, que la tradición apostólica, sin una sola excepción en los primeros 5 siglos, enseñó la virginidad perpetua de María. Quinto, que los concilios ecuménicos y el magisterio infalible han definido como dogma de fe la virginidad perpetua de María. Sexto,
que esta verdad no es accesoria sino central. Conecta con los misterios de la encarnación, la redención, la naturaleza de la Iglesia y nuestra propia salvación. Pero más allá de los argumentos intelectuales, más allá de la lingüística y la historia, hay una verdad del corazón. María es tu madre, la madre que Jesús te dio porque te ama infinitamente, la madre que intercede por ti sin cesar, la madre que te lleva a Jesús con la ternura que solo una madre conoce. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho o dejado de hacer, ella te espera, con los brazos abiertos, con el corazón de la siempre Virgen que lo dio todo por Dios y ahora lo da todo por ti. Cierre final, que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, siempre Virgen, nos acompañe en nuestro camino, que nos enseñe su fidelidad cuando nos sintamos débiles, que nos muestre su pureza cuando nos sintamos manchados, que nos inspire su amor cuando nuestro corazón se enfríe y que nos lleve siempre, incansablemente, a los brazos de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dejo con ustedes esta oración final. Santa María, Madre de Dios, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si este video ha tocado tu corazón, si ha respondido tus preguntas, si ha profundizado tu amor por María y por Cristo, compártelo, no para gloria mía, sino para gloria de Dios y honor de nuestra Madre, porque el mundo necesita conocer esta verdad. El mundo necesita a María. Y María está esperando para ser madre de cada alma que la busque. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Subtum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,